Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchos inversores argentinos han estado perdidos las últimas semanas. Han perdido todo tipo de horizonte temporal en cuanto a sus inversiones y han estado saltando de instrumento en instrumento, de bonos que ajustan por inflación a letras del tesoro, de letras a justamente plazo fijo suba, de plazo fijo subas a CDRs, pero todo esto haciéndolo incluso con pobres resultados. Y es que muchos inversores no saben dónde invertir su dinero, dónde invertir sus pesos, ya que justamente estamos frente a un escenario económico muy complicado, donde tenemos una alta inflación y donde el gobierno te paga una tasa real negativa. Por lo tanto, muchos inversores optaron por invertir su dinero en instrumentos que se han puesto de moda en las últimas semanas. Y a pesar de esto, muchos han perdido dinero o han perdido inclusive contra la inflación. Y su horizonte temporal en cuanto a sus inversiones se ajusta solamente una semana hacia adelante o un par de semanas hacia adelante. Ya no piensan ni siquiera en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo. Por lo tanto, en vez de inversores, se han convertido en especuladores. Y para nada está mal especular justamente para tratar de ganar dinero. De hecho, muchos inversores especulan momentáneamente invirtiendo en activos, esperando justamente ganar dinero. El problema es cuando vos especulás y encima te sale mal y encima pagas muchísimas comisiones y lo único que haces en este momento es perder tu capital y hacer rico a tu broker. Por lo tanto, con el motivo del inicio de un nuevo año, creo que es momento de parar la pelota, de calmarse, frenarse y justamente que observemos el panorama económico que tenemos un año hacia adelante. ¿Qué es lo que puede pasar en 2024? Con las inversiones y en dónde nos convendría obviamente invertir nuestro dinero. Y lo más importante en el mundo de la inversión es que no pierdas tu dinero, es que no pierdas tu capital inicial. Por supuesto que vamos a cometer errores y vamos a ir perdiendo dinero y eso es prácticamente inevitable. Lo más importante es que no pierdas justamente todo tu dinero y que aprendas de los errores que cometes. Como decía Warren Buffett, existen solamente dos reglas. La primera es nunca pierdas dinero y la segunda regla es no olvides la regla número 1. Además de esto, Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de toda la historia, nos decía que en la vida, para tener éxito como inversor, solamente tenemos que acertar unas pocas veces. Con que acertemos 5 o 6 veces, pero que lo hagamos a lo grande, vamos a poder tener muchísimo éxito en el largo plazo. Es por eso que si nosotros logramos acertar solamente un par de veces a lo largo de nuestra vida, vamos a poder cosechar muchísimas ganancias. A diferencia de lo que hacen muchas personas que todas las semanas inclusive cambian su portafolio, tienen acciones nuevas todas las semanas, rotan su dinero todas las semanas y no se permiten justamente tener la paciencia y los frutos que te da la paciencia en el largo plazo de quedarte invertido en un instrumento en particular. Y como decía Warren Buffett también, la bolsa es una máquina de transferir dinero desde las personas impacientes hacia las personas pacientes. Dejando de lado estos consejos de inversión que nos da el gran Warren Buffett, vamos a pasar de lleno a analizar los diferentes instrumentos de inversión que pueden tener un comportamiento positivo en el año 2024. Lo primero que tenemos que analizar es el mensaje que nos está mandando Javier Milei a los inversores y obviamente a través del Ministerio de Economía, ya que hay un mensaje muy poderoso detrás de las acciones que están haciendo que claramente nos dicen no se queden en pesos muchachos porque van a perder, porque sencillamente todos los instrumentos que nos entrega el Banco Central hoy en día no le están ganando a la inflación y además de eso tenés un dólar planchado, un dólar quieto que también está perdiendo justamente contra la inflación. Mucha gente se ha enojado con esta decisión del Banco Central de bajar las tasas de interés, pero la realidad es que no hay manera de sostener una tasa de interés arriba del 130%, una de las tasas de interés más altas del mundo, y para continuar con esa fiesta, que en realidad es una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, hay que continuar emitiendo. Si vos querés tener una tasa de interés del 130%, el Banco Central de la República Argentina tendría que seguir emitiendo sin control como lo venía haciendo durante la anterior gestión, justamente teniendo inflación del otro lado. Y cada vez que vos haces un plazo fijo, del otro lado hay alguien que lo está pagando. ¿Y quién lo está pagando? Justamente el Banco Central. Como el Banco Central no puede tomar deuda, no puede tomar financiamiento, lo único que le queda es emitir para pagarte a vos el plazo fijo. Y de esa manera se genera un círculo vicioso que termina repercutiéndote a vos mismo en el bolsillo la pérdida del poder adquisitivo, la caída de los salarios reales y obviamente
obviamente que también termina repercutiendo en la producción. Entonces, nos guste o no nos guste, la tasa de interés tiene que caer y lo más probable es que el 2024 veamos un derrumbe en la tasa de interés. Lo que vos vas a tener en 2024 es un derrumbe en la tasa de interés. Por lo tanto, quedarte parado, invertido en pesos, puede llegar a ser una mala opción, ya que por un lado vas a tener tasas de interés que están cayendo, pero por otro lado además le tenés que sumar una inflación altísima a la cual vos no le vas a poder ganar con ese instrumento de inversión. Sumándole a este gran problema la posibilidad de una recesión en Argentina que no sabemos cómo le puede llegar a afectar a las acciones argentinas. ¿Cómo van a responder las acciones argentinas frente a una caída en la actividad económica y una posible recesión? Y esto es lo que yo te comentaba sobre la destrucción de la moneda nacional, la destrucción del peso que hemos tenido en los últimos años. Lo que vos estás viendo acá es el índice Merval, donde tiene implícito justamente a la inflación y a la devaluación. Básicamente durante los dos periodos anteriores, con Macri, básicamente, el índice Merval tuvo una subida de un 270% aproximadamente. ¿Cuánto fue la subida del Merval durante la gestión de Alberto? 10 veces más. Más de un 2300% de subida en pesos. Pero para entender un poco mejor la situación es que nos vinimos a ver justamente ese mismo índice que te mostré recién, pero medido en dólares. Y de esta manera vemos que la bolsa argentina es sumamente cíclica, independientemente de cuál sea el presidente en función, en cargo. Justamente se va a mover de una manera cíclica, desde los mínimos hacia los máximos y así sucesivamente a lo largo de su historia. Ahora bien, todo el mundo habla de que justamente es una oportunidad para invertir en acciones argentinas. Lo que nosotros vemos, por lo menos en el índice Merval, es que no estamos arrancando desde una zona baja. De hecho, desde el piso o desde el mínimo ya hemos subido un 250% en dólares. Por lo tanto, acá la pregunta es si vamos a continuar justamente con este impulso alcista, con esta tendencia alcista, y de qué manera nos podría afectar una recesión estando en este nivel. Lo que nosotros podemos ver en el gráfico es que nos acercamos a una zona de resistencia histórica, como puede ser esta del año 2011, esta del año 2015 y otro punto más aquí en 2019. Por lo tanto, estamos en una zona conflictiva para el precio, donde puede ofrecerle justamente una resistencia, y sumándole a esto el factor de una probabilidad de recesión en Argentina. A tener en cuenta entonces los inversores que no estamos invirtiendo a precios de ganga, ya que probablemente esos precios eran por la zona baja y desde ahí ya el Merval ha subido más de un 200% en dólares. Por lo tanto, si vos querés invertir justamente en el Merval es porque tenés un horizonte de largo plazo y porque crees que Argentina se encamina justamente a convertirse en un país con crecimiento económico, pero que en el corto plazo te vas a aguantar lo que haya que aguantar, porque obviamente vos vas a 10 años o incluso más. Y con esto no me refiero a que vas a tener que esperar 10 años para ver resultados económicos, porque generalmente la bolsa se anticipa al crecimiento económico real de la economía y va adelantada justamente a la economía. La bolsa siempre se adelanta y siempre va a subir por expectativas, pero claramente tiene que tener indicios, certezas de que realmente puede llegar a ocurrir ese crecimiento tan esperado. Por otro lado, tenemos eventos muy importantes a nivel global este año de 2024 que pueden marcar el rumbo de la bolsa de valores y de también las criptomonedas. Entre estos eventos tenemos tres eventos principales que pueden marcar el rumbo de la economía. En primer lugar, el recorte de las tasas de interés por parte de la Fed, que puede comenzar este próximo año 2024. En segundo lugar, tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que pueden implicar un cambio de gobierno y obviamente que la bolsa actúe de formas muy diferentes en caso de que gane uno o en caso de que gane otro. Y por último, tenemos el evento del halving de Bitcoin, esta reducción de la emisión de los nuevos Bitcoin a la mitad. Vamos a pasar en primer lugar a analizar cómo afecta el recorte de las tasas de interés y las elecciones presidenciales en la bolsa estadounidense, en la bolsa de valores más importantes y con mayor crecimiento de todo el mundo. La bolsa americana obviamente que es una parte fundamental en el portafolio de cualquier inversor a nivel global y que en Argentina justamente está representada por los famosos CDRs. Nosotros conocemos
de ARS podemos invertir justamente en empresas que cotizan en Estados Unidos y en la bolsa americana, que obviamente ha tenido una consistencia durante las últimas décadas fenomenal, en torno a un promedio del 10% anual en dólares durante las últimas décadas. Este es un rendimiento espectacular y sobre todo que se haya mantenido durante tantos años, casi 100 años de la bolsa americana, que le ha dado ganancias a sus inversores, a diferencia de, por ejemplo, las bolsas de otros países, como te mostraba yo en este video, Argentina, que en general son bolsas cíclicas, que van desde el mínimo al máximo y desde el máximo al mínimo. Básicamente no tienen esta tendencia como sí la tiene, por ejemplo, el S&P 500. Por lo tanto, mientras el mundo siga girando para el mismo lado, la bolsa americana le va a seguir dando ganancias a sus inversores. Acá tenemos a la bolsa americana, en este caso el índice S&P 500, que reúne justamente las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos y el comportamiento de la última década prácticamente, y vemos que en este momento estamos en máximos históricos, estamos llegando a los máximos históricos en el S&P 500 y por lo tanto tenemos que analizar qué puede ocurrir el próximo año 2024, si realmente el S&P 500 va a ganar dinero, si realmente vamos a poder obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en Estados Unidos. Y debemos analizar también si en 2024 el S&P 500 puede llegar a tener alguna corrección, si puede llegar a tener alguna caída que nos permita justamente aprovechar oportunidades mejores de compra para posteriormente estar dentro justamente cuando venga una alza en el mercado o en el índice. ¿Cuándo se podría dar justamente esta caída en el mercado? Si es que ocurre, obviamente no sabemos si va a ocurrir o si el índice se nos va para arriba directamente, pero lo más probable es que cuando la Fed justamente comience a recortar los tipos de interés, que tengamos probablemente alguna caída en el mercado. Y ustedes saben que las caídas son oportunidades para los inversores, ya que estás comprando tus acciones favoritas con descuento. Ahora bien, la bolsa americana suele comportarse de formas muy diferentes según si haya o no elecciones presidenciales y quién sea el candidato que vaya a ganar justamente las elecciones. Y para eso vamos a ver el análisis que hizo Wolf von Rothberg de Bank Safra Sarasin, en donde analizó justamente el comportamiento de la bolsa en los periodos electorales durante los últimos 50 años. Básicamente este análisis nos dice que si el gobierno en funciones actualmente permanece en el poder, es decir, que Joe Biden, por ejemplo, en este caso fuera reelegido, la renta variable tiende a subir más durante el año siguiente. Además de esto, los recortes de tipos de la Fed tienden a favorecer justamente el comportamiento del mercado en los años electorales. Por lo tanto, el resultado más favorable para el S&P 500 o para la bolsa de Estados Unidos sería que el presidente actual, que Joe Biden, sea reelegido nuevamente y que además la Fed comience a relajar su política monetaria. Este resultado, por supuesto que es posible, pero además de esto, tiene que evitar la recesión la Fed, ya que ningún gobierno ha logrado ganar las elecciones si durante ese año se produce una recesión económica. De hecho, en los últimos 50 años de historia, ningún partido gobernante que durante ese año tuvo una recesión logró ganar las elecciones. Y acá, por supuesto, el papel clave que juega la Reserva Federal en tratar de evitar la recesión o en por lo menos tener una recesión con aterrizaje suave, como le han llamado ellos. En promedio, el rendimiento de la bolsa durante los 12 meses anteriores a unas elecciones presidenciales han sido del 7%, es decir, prácticamente estamos a 12 meses de las elecciones presidenciales, solamente la bolsa en promedio sube un 7%. Este resultado es ligeramente peor al promedio general, que nos dice que justamente la bolsa gana un 10% anual. Por lo tanto, en 2024 el S&P 500 podría rendir un poco peor de lo que lo hace en los años que no son electorales. Pero la gran diferencia y lo más importante se da luego de las elecciones, dependiendo de si gana el presidente que actualmente está en funciones o si viene un nuevo candidato. Si las elecciones las gana el presidente que está actualmente en funciones y es reelegido nuevamente, la bolsa el año siguiente tiende a subir cerca del 20%. Mientras que si el ganador es un candidato nuevo, la bolsa solamente el año siguiente tiende a subir un 3
3%. La conclusión es muy simple y si tomamos la historia, justamente podemos concluir que en el 2024 la bolsa estadounidense le va a hacer ganar dinero al inversor. Obviamente las estadísticas nos muestran que usualmente se gana dinero, aunque un poquito por debajo, un rendimiento menor al que suele tener en años que no son electorales. Y además de esto nos da el indicio que si Joe Biden es reelegido nuevamente como presidente de los Estados Unidos y la Fed recorta los tipos de interés, el año que viene, el 2025, puede ser uno de los mejores años para la bolsa. Por lo tanto, si tenemos alguna caída este 2024, algún retroceso, va a ser una gran oportunidad para posicionarse en renta variable, en activos estadounidenses, aprovechando justamente la posibilidad de un gran 2025 en bolsa. Amigos, se nos ha extendido realmente este video, pero obviamente me gustaría hacer una segunda parte. Si a ustedes les gustó, déjenme un me gusta, eso me hace saber que les interesó el video y obviamente coméntenme acá abajo si quieren justamente una parte 2, ya que nos faltaron muchos activos, por ejemplo las criptomonedas y cómo puede afectar el halving el próximo año a su rendimiento. Hemos llegado al final del video, coméntenme acá abajo sus opiniones y obviamente feliz inicio de año y obviamente que sea lo mejor para nuestras inversiones. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.